Hola y bienvenidos a El Podcast del Agua. Soy Daniel Herrero y te voy a acompañar en esta emocionante aventura sonora. Estoy encantado de darte la bienvenida a este primer podcast en español dedicado al fascinante mundo del agua. En el episodio de hoy entrevisto al gran Juan José Gil Barco. Juan José es ingeniero de caminos, canales y puertos por la Universidad Politécnica de Madrid y es el actual gerente del Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja. Para que nuestros oyentes se centren, el Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja es una entidad pública creada en 1998 por el Gobierno de La Rioja. Gestiona el suministro de agua potable y el tratamiento de residuos en la región, garantizando servicios de calidad, protegiendo el medio ambiente y promoviendo prácticas sostenibles con modernas infraestructuras y campañas de sensibilización. Contribuye al bienestar de la comunidad y la sostenibilidad ambiental. En esta entrevista vino, como ya está siendo habitual, Laura, la copresentadora del podcast, para conocer a Juan José y formularle una pregunta para completar el cuestionario. No te pierdas la entrevista porque Juan José nos deja con la boca abierta con todo lo que dice. Prepara papel y boli porque no tiene desperdicio. Buenas, Juan José, ¿qué tal? Hola Daniel, muy buenas. Bueno, oye, lo primero de todo, muchas gracias por venir al podcast del agua. Te estábamos esperando desde hace tiempo. Muchas gracias por permitirnos conocer un poco más a Juan José Gil Barco. Con este cuestionario de hoy pretendo presentar tu faceta profesional y un poco la personal. Eres ingeniero de caminos, canales y puertos por la Universidad Politécnica de Madrid y eres el actual gerente del Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja. Y además no sé de dónde has sacado el tiempo, eres diplomado en empresariales y licenciado en económicas. Para que nuestros oyentes se centren, el Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja es una entidad pública creada en 1998 por el Gobierno de La Rioja y 109 municipios. Gestiona el suministro de agua potable y el tratamiento de residuos en la región, garantizando servicios de calidad, protegiendo el medio ambiente y promoviendo prácticas sostenibles con modernas infraestructuras y campañas de sensibilización. Contribuye al bienestar de la comunidad y la sostenibilidad ambiental. La Rioja, situada en el norte de España, es una comunidad autónoma famosa por sus vinos de renombre mundial y su impresionante patrimonio natural. Además de su riqueza cultural y paisajística, La Rioja se distingue por su gestión avanzada de los recursos hídricos. La región ha implementado políticas y tecnologías innovadoras para asegurar un uso eficiente y sostenible del agua, protegiendo así sus valiosos recursos naturales. La Rioja se posiciona como un referente en la gestión hídrica, demostrando un firme compromiso con la sostenibilidad y la protección del entorno natural. El gerente del Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja es una figura clave en la administración y operación de la entidad. Este profesional se encarga de coordinar y supervisar las actividades diarias del consorcio, asegurando el cumplimiento de los objetivos estratégicos y operativos. Además, participa en la Junta de Gobierno con voz pero sin voto, colaborando en la toma de decisiones y en la implementación de políticas que promueven la eficiencia y sostenibilidad en la gestión de los recursos hídricos y residuos. También quiero agradecer a nuestro conocido común, mi gran amigo David Moreno, el gran David Moreno, que intercedió para que hoy podamos estar hablando tú y yo. Así que, si no te importa, le debemos una ronda de agradecimientos y tal vez un par de aplausos por ser el puente para que estemos hablando ahora mismo tú y yo. Toda una vida dedicada al agua siempre desde el lado de la administración y con una gestión profesional en el Ayuntamiento de Logroño, Aquaes y el Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja, impulsando una visión sostenible y estratégica. Pero primero de todo, Juan José, cuéntanos, ¿quién es Juan José Gil Barco? En primer lugar, déjame darte las gracias por invitarme a tu podcast y también, como no, reconocer el esfuerzo que me imagino que esto te supone sacarlo adelante y compatibilizarlo con todas tus tareas, tanto laborales como personales. Respecto a quién soy, pues como tú has dicho, un ingeniero de caminos riojano, soltero, hijo de un ferroviario también riojano, y que quizá esto me marcó el estudiar caminos y el dedicarme a esta profesión, aunque luego cambié los caminos por el agua, pero en principio por eso fue. Qué bueno.
Qué bueno ferroviario, mira, curioso. Muy interesante y además ahora veremos un poco más porque no, como he dicho, no solo eres ingeniero de caminos, así que cuéntanos primero de todo por qué estamos aquí tú y yo hablando hoy, por qué dirigiste tu vida profesional al sector del agua, qué te hizo meterte en este sector que es tan difícil salir. Como te han dicho muchos, mera casualidad y una mezcla de carambolas. A mí, como te digo, yo empecé estudiando caminos porque vengo de una familia ferroviaria. Mi padre era ferroviario, mi abuelo era ferroviario, muchos tíos, tanto de parte de la familia de mi madre como de mi padre, eran ferroviarios. Entonces, me gustaba el ferrocarril, me atraía el ferrocarril y se me daban bien la parte de ciencias y decidí estudiar caminos, en principio con una vocación clara de dedicarme al ferrocarril. Estudié transportes, la especialidad de transportes. Me acabó gustando todo lo que tenía que ver con el transporte, tanto el ferroviario como el carretero, como el marítimo. Intenté ver en ese momento las posibilidades de entrar en Renfe, no eran unos momentos fáciles, aunque, bueno, pues a través del catedrático de ferrocarriles que trabajaba en Renfe, yo había tenido una beca de Renfe durante los últimos años de la carrera, que había estado colaborando con el Departamento de Transportes, me dijo, bueno, cuando hagas la mili, cuando vuelvas, escríbeme y vemos a ver cómo está el tema y demás. Entre medio se convocaron unas oposiciones en el Gobierno de La Rioja, unas oposiciones para carreteras, aprobé y entré en carreteras. Casualmente, el Ayuntamiento de Logroño sacó una plaza para el servicio de aguas, inicialmente solo para ingenieros industriales. El Colegio de Caminos la recurrió, se, se aceptó el recurso, se convocó nuevamente para industriales y caminos. Había con nosotros un compañero que era interino y que no le sacaban la plaza y como medida de presión decidimos presentarnos a la plaza del ayuntamiento y aprobé y por eso acabé en aguas, es decir, una carambola total, porque además estaba a gusto en carreteras y luego yo quería renunciar a la plaza del ayuntamiento y quedarme en carreteras del gobierno de La Rioja y el colegio me decía, hombre, después de lo que ha costado que esta plaza se pudieran presentar los ingenieros de caminos, ahora no te puedes ir. Y un poco por toda esa presión, pues acabé quedándome en aguas y desde entonces encantado de estar en aguas, casi 30 y muchos años de trabajo en aguas y encantado, como tú dices, de un sector del que luego es difícil salir. Difícil, no, imposible. Nadie de los que hablo y que pasan por aquí, no solo es que no estén muy encantados como te pasa a ti, sino que además es que no quieren marcharse, con lo cual, Es. no, como decía alguien, es como una especie de droga. Bueno, pues estupendo, me encanta, digamos que lo lamento por los trenes, pero a cambio hemos ganado un ingeniero de caminos que ya por eso, por cierto, han pasado por aquí ya varios, como tú ya sabes, y no pararán aquí. Bueno, muy bien. Juan José, si te parece, le damos un poco una revisión a tu currículum. Como has dicho, empezaste e hiciste la carrera de Caminos, Canales y Puertos, la ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, un poco motivado por los trenes, pero aterrizándolo en el sector del agua, ¿crees que esta carrera te ha ayudado en tu vida profesional? ¿Echas de menos alguna formación que quizá te hubiese aportado más en algún aspecto? Algo de recursos humanos o contabilidad o algo, o con lo que has hecho después ya tú crees que vamos servidos. A ver, yo creo que el sector del agua es un sector bastante pluridisciplinar. Sin duda, la ingeniería de caminos yo creo que te forma. Es decir, hay un conocimiento técnico en todo lo que representa la hidráulica, en todo lo que representa el cálculo, en todo lo que representan la gestión de las obras y demás, en los que efectivamente la carrera de ingeniero de caminos te forma. Pero por otro lado hay otra cosa que igual es todavía más importante, si cabe, es los valores de esa formación en lo que a cultura del esfuerzo, a capacidad de análisis, a resolución de problemas se refiere. De lo que estudias en la carrera, luego a mí yo he usado muy pocas veces muchas de las cosas que he estudiado en la carrera, pero al final piensas que casi todo eso ha contribuido a esa capacidad de análisis y de resolución de problemas que es lo que te da la formación universitaria y determinadas formaciones universitarias. ¿Echar de menos alguna formación? Pues sin duda. Mi abuela siempre decía, tú estudia, que el saber no ocupa lugar. Y es verdad, es decir, echas en falta una formación en muchas cosas, en gestión de recursos, pero de todo tipo, gestión de recursos humanos, gestión de recursos presupuestarios, habilidades de negociación, es decir, al final, cuando estás en un puesto
directivo del tipo que sea, es decir, incluso el propio director de una obra. La capacidad de negociación y la habilidad de negociación es importante y eso en la carrera, en las formaciones generalistas, normalmente no se tiene en cuenta. Habilidades de comunicación, habilidades de trabajo en equipo, conocimientos cada vez más importantes en materia informática, y pues sin duda echas en falta formación, pero bueno, pero para eso luego estás formándote en lo que consideras. Yo recuerdo una anécdota cuando estaba en la carrera, en sexto, acabando la carrera, nos daba una asignatura que se llamaba Organización de Empresas, Juan Miguel Villarmir, que había sido ministro de Hacienda y daba unas clases espectaculares y tanto me gustó la asignatura y me gustaba tanto ese mundo de las empresariales, luego, como has dicho, luego acabé estudiando empresariales, pero me gustaba tanto ese mundo de la empresa y veía que era tan compatible y tan necesario para terminar la formación de un ingeniero, que le pregunté, le digo, oiga, ¿y un máster? ¿Usted me recomendaría algún máster que considere que pueda ser para un ingeniero de caminos, tal, que le ayude? Porque me ha gustado lo que nos ha enseñado, pero me parece que se nos queda un poco corto. Y dice, mire usted, si me admite un consejo, póngase usted a trabajar y cuanto antes. Ese va a ser el mejor máster que pueda hacer usted en su vida. Luego ya tendrá tiempo de formarse. Durante la vida es muy larga, la vida laboral es muy larga y usted irá viendo en qué lo necesita y se irá formando. Y es verdad, yo creo que fue un gran consejo. Qué cierto, es verdad, porque muchas veces la gente, sobre todo más jóvenes, ¿no? Se enrocan en hacer un máster y hacer un posgrado y no sé qué, a trabajar, a trabajar. Los másteres, como decía otro de los invitados, también ingeniero de caminos, Ignacio Sánchez de Mora, que también ha pasado por aquí, que conocemos tanto David como yo, que estuvimos juntos. Decía que antes de hacer un máster o cualquier otra formación así superior de posgrado o tal, que había que poner alguna grapa. O sea, que efectivamente lo que te dijo el ministro, pues un buen consejo y te pusiste a trabajar, entiendo, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Ujú. Si te lo dice un ministro hay que Hay que hacerle lanzarse, caso. hay que hacerle caso. Muy bien, muy bien. Vale, pues como has comentado, ahora nos cuentas un poco, tienes una diplomatura en empresariales y una licenciatura en ciencias económicas. ¿Cómo es que cogiste estas dos cosas? Y supongo que además lo compatibilizabas con el trabajo y, bueno, cuéntanos, ¿cómo te ha influido en tu vida profesional tener estas dos carreras además de la ingeniería de caminos? A ver, yo empecé a trabajar en el gobierno de La Rioja, en carreteras, como te decía, y pues acostumbraba al esfuerzo que te exige pues la vida universitaria en la que estás al final las 24 horas, bueno, las 24, mañana y tarde, dedicado un poco a eso, empiezas a trabajar de funcionario y tienes un horario de 8 a 3 que te deja mucho tiempo libre. Entonces, pues lo que te contaba, a mí el gusanillo este de la empresa me había picado ya y me parecía que era un tema bastante interesante, me interesaba la contabilidad, me interesaban eh, la economía en general. Y entonces en Logroño había una escuela universitaria de estudios empresariales y hice la diplomatura en empresariales. Primero. ¿No? Después, ya como la licenciatura en empresariales no se podía hacer aquí, pues me matriculé en la UNED y hice la licenciatura en económicas y empresariales, ¿no? Que en aquel momento era económicas y empresariales. ¿No? Y por eso fue, realmente, pues por ocupar por un lado el tiempo libre y compatibilizándolo con el trabajo y porque veía que era una formación adicional que creo que era interesante. Y te ha venido bien? Sí, yo creo que sí. Me tocó desde muy joven, me tocó asumir puestos directivos en general y esa formación en la escuela está claro que no. En la escuela de caminos esa formación de gestión, de tal, no la habíamos visto. Entonces, sin duda, me vino bien todo lo que tiene la organización de empresas. Yo creo que sí, que sin duda me vino bien, me ha ayudado. Muy bien. Pues vista tu parte más formativa, ¿te parece que empecemos con tu carrera profesional ahí en el gobierno de La Rioja? ¿Te parece que Sí, nos cuentes? en realidad estuve poco tiempo en el gobierno de La Rioja, entré
en el 86, y en el 88 fue la historia esta que te de contaba lo de que se de convocó la el plaza en el ayuntamiento ayuntamiento. de Logroño, que como medida de presión contra un compañero que era interino y que no había manera de que le sacaran la plaza, pues acabamos presentándonos y ahí sí acabé en el ayuntamiento. En el gobierno de La Rioja, pues bueno, eran proyectos de carreteras, carreteras, normalmente proyectos relativamente pequeños que te vienen bien, pues porque es tu primer enfrentamiento a una obra en la que empiezas a manejarte solo, a remar solo, y entonces, bueno, pues ese tipo de obras relativamente pequeñas, yo creo que me vinieron bien también. A partir de ahí Para pasé desfogarte. al ayuntamiento, y el ayuntamiento en ese momento tenía grandes proyectos en marcha, realmente proyectos muy importantes. Yo creo que los proyectos más importantes que se han hecho en el servicio de aguas del Ayuntamiento de Logroño desde 30 años antes y hasta 30 años después, y estaban todos juntos en ese momento. Casualmente Y llegaste tú allí en el momento. me tocó en ese momento, es decir, había un Joder, ingeniero allí, un ingeniero industrial, que por la ley de incompatibilidades tuvo que optar entre la universidad y era profesor de la Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial de La Rioja, y tuvo que optar y eligió irse a la universidad. Entonces el Ayuntamiento de Logroño se quedó sin ingeniero, fue cuando sacaron esta plaza a toda presión prisa y me corriendo. incorporé, y pues se estaba trabajando en ese momento en una renovación total del abastecimiento a Logroño. Había que construir una nueva depuradora, una nueva tubería de abastecimiento desde una captación nueva también. eh, por otro lado, se estaba haciendo el plan director de saneamiento para abordar lo que iba a ser la gran red de colectores que permitiera solventar un problema histórico que tenía Logroño, que era unas inundaciones cada vez que llovía un poco, había unas calles que se inundaban y que se inundaban todos los bajos comerciales y demás, y por otro lado no había depuradora, y se estaba empezando a trabajar en cómo debía ser esa depuradora y cómo se obtenían los fondos para gestionar esa depuradora. Entonces me tocó todos esos proyectos, y yo creo que fueron unos proyectos muy, muy importantes. ¿Y, Pero aparte de y- eso, que y como tienes proyecto, alguna anécdota o alguna experiencia o alguna cosa que nos puedas contar ahí de estos grandes colectores de Logroño y de la depuradora? experiencias todas, bueno, un año en Navidad, el primer año que entré, en el año 88, el día de Navidad, me llaman que un convento de monjas por el que pasábamos al lado, que fuera, que se había descalzado y que se estaba hundiendo el convento y que las monjas eran de clausura y no querían salir ni bien ni mal. Y que Está entonces que claro. fuera a ver qué se podía hacer el día de Nochebuena. Pero vaya, cosas te pasan en el... La sacaste esas monjas, no nos dejes en vilo, Juan José. Conseguimos crear bien aquello, porque el día de Nochebuena ellas no salían ni bien ni mal del convento. Ahí estaba el alcalde, estaban los bomberos y no había manera de sacar a las monjas el día de Nochebuena del convento. Eran unas monjas de clausura. Pero claro, es que Y imagínate, negociar a través del torno era complicado. Pero es bueno, que conseguimos apear aquello, rellenar el solucionar. colector, que luego ya después de Navidades volverlo a retomar. Eh, Bueno, yo creo que una época muy interesante, con grandes proyectos, pero sobre todo yo destacaría en ese tiempo lo que aprendí en gestión. El Ayuntamiento de Logroño, la gestión del servicio de aguas la hacía de manera directa con funcionarios, y claro, pues eso no era fácil, pero salía adelante. Es decir, no había ni siquiera órgano diferenciado de gestión. Era un servicio municipal como otro cualquiera, cosa que se hace en muy pocas ciudades. Yo creo que Logroño y Zaragoza son las excepciones de servicios municipales puros, ¿no? ahora actualmente en Zaragoza seguro, Logroño todavía. Sí, también, sí, Pues sí. Yo entonces, creo que son las dos ciudades que quedan así grandes con servicio municipal íntegro, que no tiene una concesión por medio importante o tal. Yo creo que son estos dos. Y claro, hacer esa gestión con fontaneros funcionarios, lectores de contadores funcionarios, con unos horarios determinados, negociar cómo se hacían las reparaciones y cómo se hacían las guardias con funcionarios, pues no era una tarea fácil. Las compras de materiales, eso no era una tarea fácil, pero la realidad es que lo conseguíamos hacer, y lo conseguíamos hacer bastante bien. Gestionar un servicio con esos mimbres pues no era tarea sencilla, pero la realidad es que en ese momento, comienzo de los 90, que había una presión muy fuerte de las empresas concesionarias por coger concesiones, y venían pues todos los meses alguna empresa a convencer a los concejales o al alcalde de lo bien que les podía ir con una gestión
mediante una Privadas. concesión en la que, bueno, te entregaban inicialmente un canon concesional altísimo que te lo podías gastar en fiestas y a partir de ahí te olvidabas del servicio durante muchos años, pues eso a priori parece que sería atractivo para los políticos, pero la realidad es que aquí se aguantó, que las cosas que nos decían, como todo lo que se iba a ganar con esa gestión por empresas privadas, pues la realidad es que lo estábamos consiguiendo razonablemente bien desde la empresa pública y que no se vio ese atractivo. Sin duda, muy importante que había un equipo funcionarial a todos los niveles, el secretario general, la intervención y tal, que lo hacían fácil, es decir, que permitían hacer cosas que en otros sitios cuando lo contaba decían, pues es que a mí eso no me lo dejan hacer. Bueno, pues es que al final está más en las personas y en querer sacar las cosas adelante que en realidad que la norma no te lo permita. Yo creo que aprendí que los años del Ayuntamiento de Logroño para mí fueron muy importantes, aprendí muchísimo. No, no, y además las peleas con los funcionarios, que bueno, que al Pero final, eso es, ahí aprendías, eso sí que era un máster en gestión de recursos eso humanos, sí, no creas. ya. No, está claro, está claro. Y del ayuntamiento, de servicio de aguas del ayuntamiento, ya pasas al consorcio de aguas y residuos de La Rioja en el 98. O sea que estuviste ahí 10 buenos añitos en el Eso es, ayuntamiento estuve 10 años. aprendiendo. Ujú. Y entraste en la formación propiamente dicho del consorcio, asumiendo ya la responsabilidad o sea, la gerencia, la responsabilidad de gestionar y optimizar los servicios de agua y residuos en la región. Cuéntanos poco cómo fueron estos comienzos, cómo llegaste a esta posición, cuéntanos también desde tu perspectiva profesional cómo fueron los inicios del consorcio y qué retos se enfrentó en sus primeros años. Digamos que un poco tu parte y luego la del consorcio. Cuéntanos, José. A ver, el consorcio se forma por la situación que en ese momento tenía La Rioja en materia de depuración. En el año 95 el primer plan nacional de depuración, pues en La Rioja no había ni una depuradora conforme, había una depuradora conforme parcial. Y ya estaba la Directiva 91-271 marcándonos unos retos a muy corto plazo. Lo que se había venido haciendo hasta entonces, primero por la Diputación y después por la Comunidad Autónoma, que era hacer unas infraestructuras y entregárselas a los ayuntamientos, teniendo en cuenta el marco municipal o la estructura municipal que tenemos en La Rioja, que tenemos 174, somos 325.000 habitantes en total y tenemos 174 municipios, de los cuales 134 son de menos de 500 habitantes. Entonces, y esos son los que tienen todas las competencias. Entonces, el gobierno de La Rioja vio que seguir haciendo eso y seguir construyendo instalaciones y entregándoselas a un ayuntamiento, que el primer día lo que hacía, porque no tenía ese soporte técnico, lo que hacía el primer día era, lo primero, quitar el contrato de luz. En el momento que faltaba algo de dinero en el ayuntamiento, lo más fácil de quitar era el contrato de luz de la depuradora. Entonces, por ahí estaba claro que no se iba bien. Entonces, se analizó qué se necesitaba y se necesitaba, primero, un impuesto finalista que garantizara esa explotación de las depuradoras, que fue el canon, que se implantó en ese momento también, y luego un órgano de gestión, un órgano técnico de gestión. El consejero que había en ese momento en el gobierno de La Rioja consideró que, tratándose de competencias municipales, el crear un ente autonómico no parecía que fuera la solución, que la solución no debiera pasar por desapoderar del todo a los ayuntamientos, sino que debiera pasar por integrarlos en un órgano que de alguna manera ellos participaran. Y entonces ese órgano era un consorcio en este caso, porque participaba la comunidad autónoma. Y entonces se empezó a pensar en que había que crear el consorcio. Había una ley ya del año 94 que hablaba de la necesidad de crear un canon y de crear una empresa pública que gestionara estas cosas. Y en el 96 ya, en un cambio de gobierno, se decidió que pudiera ser empresa o consorcio, pensando en esto que te digo, en que sería mejor que fuera una figura más administrativa que una empresa, aunque la empresa, imagino que siempre se había estado pensando en empresa pública, y que se creara realmente ya el canon. Entonces, en el 96, en una modificación de la ley de presupuestos, se introduce ese cambio de empresa o consorcio y se introduce ya por primera vez el canon real, es decir, se le mete un importe a ese canon y se empieza a cobrar el canon a partir del año 97. Con esos mimbres es necesario empezar a pensar en la constitución de ese ente, en principio un consorcio. Se llama a los ayuntamientos y evidentemente el Ayuntamiento de Logroño tiene un papel relevante o quiere tener o consideran Claro. que debe tener un papel relevante
y en el Ayuntamiento de Logroño me proponen, yo era en ese momento el jefe del servicio de la Guardia del Ayuntamiento de Logroño, que ellos se quedarían más tranquilos si, eh, por lo menos inicialmente, yo lidero este proyecto. Entonces, yo les digo que bueno, que no tengo mayor problema, lo hablan con la comunidad y entonces yo me voy del Ayuntamiento de Ujú. Logroño en comisión de servicios a lanzar el consorcio. En principio, por un periodo temporal. De hecho, fueron por 6 meses y cuando se acabaron esos 6 meses yo no quería ni oír hablar del consorcio, me quería volver sí o sí al ayuntamiento, porque claro, los 6 primeros meses de arranque no son fáciles. Te dedicas a comprar la sede, a comprar papel, a hacer oposiciones para incorporar a algún trabajador, a comprar la fotocopiadora, es decir, las cosas de, oye, yo venía de gestionar el servicio de aguas del Ayuntamiento de Logroño, que en ese momento ya era aguas y medio ambiente, con lo cual ya gestionábamos también los residuos, ya gestionábamos la limpieza viaria, los parques y jardines, es decir, gestionaba todos los grandes contratos del Ayuntamiento de Logroño. Y me voy a gestionar pues el papel, la fotocopiadora, a comprar sillas, comprar mesas. Yo me quería ir de allí como fuera. Me piden que por favor me quede otros 6 meses y en esos 6 meses ya sí que conseguimos lanzar proyectos, las primeras Ah, bueno. obras, y ya me empieza a atrapar esta idea de lo que podía ser y el hecho de crear algo que lo ves crecer de cero y que te imaginas lo que puede ser y te imaginas lo que puedes hacer y bueno, me dejaban hacer, pues ya me gusta y entonces a partir de ese momento ya me decido quedarme en el consorcio. ¿Cómo surge el consorcio y por qué se llega a la idea de consorcio? Pues partiendo de la base de lo que este consejero que te digo, que era un hombre bastante respetuoso con la autonomía local, lo que hizo fue crear un grupo de trabajo de gente de distintas áreas de los ayuntamientos y del gobierno de La Rioja. Y de ahí salió tanto lo que serían los estatutos del consorcio como lo que sería todo lo que tenía que ver con la recaudación del canon, el reglamento de la recaudación del canon, de tal manera de que participaran los propios ayuntamientos en la definición del tributo y en la manera de gestionar el tributo. Yo creo que se hizo de una manera bastante participativa. Y yo participé en esa comisión, en principio, como representante del Ayuntamiento de Logroño. Todavía no eras ahí aún gerente ni nada, fueron No los había, en ese comienzos, momento no había consorcio no había todavía. consorcio. Ya en el año 97 se empiezan los trámites de constitución del consorcio y en el Y en el 98, 98, en febrero del 98 es cuando se constituye el consorcio, aprueban los primeros presupuestos y entonces ya nos incorporan a la secretaria general y a mí. muy bien. Y es en mayo del 98 cuando el consorcio, digamos, empieza a funcionar y cuando yo me voy en esa comisión de servicios inicial de 6 meses, que te digo. Y después, cuando ya pasó el periodo de las fotocopias y las sillas y todo eso, ya cuando verdaderamente ya entras a gestionar el consorcio, ¿cómo fue esos comienzos en cuanto a colaboración de los ayuntamientos, visibilidad del consorcio y si tienes alguna experiencia de esta primera etapa que también refleje un poco eso, las dificultades o las ventajas o lo que tú quieras A que ver, nos cuentas? partíamos de cero, cero, es decir, partíamos de cero en todo, en lo organizativo, había que hacer una estructura, elegir unas personas, planificar cómo quieres que esa estructura evolucione en el futuro, y pues eso evidentemente es un reto atractivo, pero también partíamos de cero en infraestructuras, como te decía, no había ninguna infraestructura, perdón, no había ninguna infraestructura que gestionar porque no había infraestructuras de depuración en La Rioja en ese momento que funcionaran, con lo cual pues también está claro que profesionalmente ahí había un reto, que era construir todas esas infraestructuras e intentar cumplir con los horizontes de la directiva. Ya teníamos unas obligaciones en el corto plazo, es decir, estamos hablando del año 98 y para el 2000 ya estaban los primeros horizontes de la directiva y en el 2005 los siguientes, de la 91-271. Y también había una ventaja, y es que había fondos europeos y había que aprovecharlos, con lo cual es que se daban todas las circunstancias para tener una actividad frenética en esos años y poder desarrollar de tal manera que a 2000, en el año 95, como te digo, La Rioja no tenía una depuradora y en el 2005 cumplíamos. En el 2005 teníamos todas las depuradoras que teníamos que tener funcionando y ya teníamos todas las de más de 2000 habitantes Qué bueno, equivalentes. Pero qué bueno. fueron unos años realmente de actividad frenética. También lo que decías con los ayuntamientos, pues hombre, con los ayuntamientos fue relativamente importante imponer una disciplina de vertidos a todas las actividades no domésticas. Las depuradoras al final no pueden depurar todo. Entonces Claro. es importante que los vertidos que le lleguen sean vertidos adecuados al tipo de depuradora, a la depuración biológica.
Entonces, ahí se hizo una ley en la que se establecía una disciplina de vertido, se dejaba como una competencia municipal, pero de alguna manera se les dejaba la posibilidad de que trasladaran esas competencias al consorcio, es decir, que encomendaran esa gestión de la disciplina de vertidos al consorcio. Y bueno, lo conseguimos razonablemente bien. También en ese periodo, y casi a la vez, hubo que empezar con todos los temas de residuos. Es decir, había que se empezaba en las recogidas consorciadas, se empezaba en ese momento, en el año 97, es el reglamento, la ley de envases, que obligaba a recoger los envases de forma separada. Bueno, pues empezamos con las recogidas selectivas de envases, y ya todo eso se hizo de manera consorciada, se hizo la planta de residuos, la planta de tratamiento de residuos de toda La Rioja. Es decir, que fueron unos años complicados, sobre todo además con una plantilla bastante pequeña. En el consorcio en ese momento éramos 12, 13 personas. Bueno, ahora somos unos pocos más, pero somos 18, tampoco creas que más. Pero bueno, fue una etapa sin duda muy interesante y gratificante. Qué bueno, qué bueno. Y esos comienzos pues te curten. Muy bien. 14 años después, en el año 2012, sales del consorcio. Ahora nos contarás un poco cómo fue esa salida y aterrizas ni más ni menos en Aquaes como director de infraestructuras. ¿Qué te llevó a dar este paso y cuáles fueron los principales proyectos y desafíos que afrontaste en esta nueva etapa? Que por cierto, allí en Aquaes conociste a otra de nuestras invitadas, a Vanessa. Sí, efectivamente. Qué bueno, otra ingeniera de caminos, madre mía, estáis por todos sitios. ¿Cómo fue eso? ¿Qué saliste del consorcio 14 años después? A ver, la que había sido consejera de La Rioja de Medio Ambiente en el periodo anterior, la nombraron directora general de Acuaebro. ¿Mm? Entonces teníamos una obra que, bueno, un abastecimiento grande que había que hacer en la Rioja, que lo tenía encomendado a Acuaebro, y que dijimos, bueno, es el momento, consíguenos fondos y tal. Eh, Se jubilaba en ese momento el director técnico de Acuaebro, de la Sociedad Estatal de Aguas de las Cuencas del Ebro. Todavía no existía Aguas de las Cuencas de España, eran sociedades por cuencas hidrográficas. Y entonces me dijo, oye, me vendría muy bien un técnico como tú para lanzar esto y tal, y es la manera de que este proyecto en La Rioja lo podamos desarrollar. Y me fui nuevamente en comisión de servicios, también a Acuaebro, en la idea de estar unos meses para contratar ese proyecto y volver a venir. Pero es verdad que las obras que tenía Acuaebro eran unas obras impresionantes, es decir, había grandes canales, grandes presas, y esas obras pues son obras que yo, es la típica obra hidráulica fuera del sistema normal del ciclo urbano del agua, y que a un ingeniero de caminos efectivamente le atraen, es decir, los Claro, grandes canales, las grandes presas. En ese momento Aquaes estaba haciendo pues los dos grandes sistemas de riego que se estaban haciendo en la cuenca del Ebro, tanto el Segarra-Garrigues como el Canal de Navarra. Por otro lado, se estaban haciendo pues 3 o 4 grandes presas, Santo Real, Valle, San Salvador, es decir, y me atrajo, con lo cual allí me quedé. Tocó justo en ese momento el proceso de fusión de las sociedades estatales, de todas las sociedades de Cuenca, a crear la sociedad estatal Aquaes. Eh, y me propusieron irme a Madrid, en ese momento Aquaebro estábamos en Zaragoza, me propusieron irme a Madrid de director de infraestructuras y lo asumí, con lo cual me tocó, pues eso, que esas obras que en el Ebro teníamos obras importantes y que me gustaban, pues ya había obras importantes, pero a lo largo de toda España. en todos lados. Muy Y bien, bueno, muy pues bien. la realidad es que hubo obras en ese momento muy importantes. Fue un reto sin duda interesante, que nos tocó, pues eso, pues pasé de tener pues 10, 12 personas, que eran los que tenía a mi cargo en el consorcio, e incluso los que tenían Aquaebro, la dirección técnica en Aquaebro, pues podíamos ser también 10, 12 personas. Pues pasé a dirigir del orden de 70 a 80 en 10 oficinas repartidas por toda la península, ¿eh? Con lo cual, pues bueno, otro reto. Otro reto, está claro. Lo que es curioso es que te fuiste en comisión de servicio a Las dos otra, veces. de otra comisión de servicio, porque estabas en comisión de servicio y Ya, te ya fuiste a no. otra. Cuando ya decidí que me quedaba en el consorcio, Ah, dejaste. abandoné la comisión de servicio del Ah, ayuntamiento, y ya mi plaza estaba en ese momento en el consorcio. vale, Tenía, vale, vale. Es que si no hubiera sido no, demasiada tenía comisión de plaza servicio al cuadrado o de, algo. de funcionario directivo en el consorcio ya en ese momento. Y de allí me fui
de directivo de una sociedad estatal. Qué bueno. Oye, y de esa etapa en Aquaes, o si quieres, comparte también con Aquaebro, ¿no? Como director de infraestructuras en Aquaes, ¿qué proyectos clave así lideraste y cómo contribuyeron al desarrollo y mejora de las infraestructuras hídricas en España? ¿Qué Es que hicisteis gordo? Vamos. fueron, en realidad yo estuve allí me fui en el 12, en el 13 fue la fusión, con lo cual en el 13 ya Aquaebro se integró en Aquaes, es decir, ya en el 13 fue Aquaes y ahí estuve ya hasta el 17. En esos 4 años que estuve, en los 4 años de Aquaes, sin contar el de Aquaebro, que la verdad es que en Aquaebro pues el volumen de certificación no fue muy grande porque estábamos lanzando los proyectos, pero en los 4 años de Aquaes la dirección técnica certificó más de 1.000 millones de euros en ejecución de obras, ¿no? Es decir, solo en 2015 fueron casi 500 millones. Era también lo mismo, fue un momento de coincidencia de fondos europeos. Era el final del proyecto del programa del periodo de programación de fondos europeos, que acababa en 2015, con lo cual había que ejecutar a toda velocidad en ese momento todas las infraestructuras. ¿Y qué hicimos? Pues hicimos actuaciones muy importantes, por ejemplo, en saneamiento, todo el saneamiento de Vigo, con la depuradora, el emisario, eh, pues estamos hablando de una depuradora de más de 100 millones de euros. Hola, El hola. saneamiento de la ría del Ferrol es un proyecto también interesante y al que le tengo cariño porque se pasó de un problema de que no se podía mariscar en la ría de Ferrol a que al año de haberse puesto en servicio se estaba otra vez mariscando en la ría de Ferrol. Es decir, que realmente ves que las obras estas de saneamiento tienen un efecto, pero relativamente inmediato. Es decir, que había mucha gente que vivía de la ría, que de repente no pudo vivir de la ría y que al año siguiente de haber ejecutado la obra ya podía otra vez vivir Otra vez. de la ría. O, por ejemplo, se hizo las depuradoras nuevas en Orense, dos en Oviedo, Villa Pérez y San Claudio, Burgos, Segovia, Badajoz, actuaciones en Ceuta, que eso pues era curioso hasta la manera de ir a Ceuta, que íbamos en barco o en helicóptero, claro. Bueno, pues tanques de tormentas hicieron muchos, también depuradoras pequeñas, es decir, que no solo Aquaes no solo hacía obras grandes, también hacía obras pequeñas. Por ejemplo, hicimos 5 depuradoras pequeñas en 5 pueblitos de la provincia de Segovia, en 2 de la provincia de Valladolid. Todo esto, pues sin duda las obras de saneamiento contribuyeron a disminuir los incumplimientos, los muchísimos incumplimientos que tenía España y por los que estaba siendo sancionada de la Directiva 91/271. Que había muchas ciudades muy grandes que tenían expedientes de infracción porque sus vertidos no eran adecuados a las calidades que exigía Europa. Entonces, bueno, pues de alguna manera contribuimos a eso. También se hicieron grandes abastecimientos, por ejemplo, el que comentaba de La Rioja, el abastecimiento de Tegua, una mejora sustancial en Sevilla, en el Plan Écija, el abastecimiento a Pontevedra. Bueno, se hicieron bastantes cosas. Y en regadíos, pues También. Jolines. sí, sí, nosotros trabajábamos en regadíos. Había, pues, por ejemplo, eso, el Canal de Navarra, una parte importante, la ampliación de la primera fase, esa se hizo entera en la época que estaba yo. Se terminó el Segarra-Garrigues, los últimos tramos del Segarra-Garrigues y la presa de Cola, la presa del Valle, se hicieron estando yo. Se hizo el embalse de San Salvador para la regulación del canal de Aragón y Cataluña. Se hicieron nuevos regadíos también pequeños, pues por ejemplo en Aragón se hizo uno en Fallón, en Valles Alaveses aquí en la zona de Valdegovía se hizo otro. Es decir, que sí, muchas obras muy interesantes y que contribuyeron sin duda al cumplimiento de los planes de Cuenca, de los programas de medidas de los planes de Cuenca. Qué bueno. O sea que fue un Una etapa periodo muy interesante. interesante y de trabajar, claro, como todas las que te han tocado ahí con... Claro, llegas cuando más obra hay, más fondos hay, Eso pues es. es cuando más hay que trabajar. Eso es bueno, Bueno, pero pues fue un trabajo muy bonito, porque eran obras todas ellas interesantes, muy técnico, quizá el trabajo más técnico que he tenido yo, es decir, tanto en el Ayuntamiento de Logroño como en el Consorcio tenía una componente de gestión más importante que la que tenía en Aquaes, entonces me gustó, una etapa diferente y que me gustó. qué bueno. Pero te gustó para que en el 2000, tanto que, que en el 2017 dijiste, me vuelvo otra vez al consorcio Sí, y agarras las maletas y te vuelves. ¿sabes por qué? A ver, eso quiero saber, sí, sí, queremos saber, estamos en vilo. ¿Qué pasó? ¿Que te vas, te Pues vienes? que en 2015, pues eso, hicimos 500 millones de euros de ejecución de inversión.
2016, bueno, pues todavía hubo actividad porque había obras que no se habían podido terminar en el periodo de programación, se estábamos rematando, obras que tenían periodo de puesta en marcha. A mí la explotación también me gusta. Eh, Teníamos todavía algo eso, alguna actuación sin terminar. Es decir, el 16 todavía tuvo actividad, pero el 17 ya apenas había actividad, la sociedad no se le veía un futuro claro y lo que empezó fueron procesos de cierre de oficinas, de despidos, de reducciones de plantilla. Evidentemente, si ya no era un trabajo agradable. Estar de directivo en ese momento no era profesionalmente no era lo que a mí me gustaba. Entonces, claro, tenía otra alternativa, me estaban esperando además en La Rioja, no se habían cubierto la gerencia en todo este tiempo, de los 5 años que yo estuve fuera, no se cubrió la gerencia, la asumió el propio presidente del consorcio, asumió las labores de gerencia, pero no se cubrió en espera de a ver cuándo me iba a volver yo, porque teóricamente primero me fui por un año, luego espera un poco más, espera un poco más, espera que lleguemos al 15. Entonces, como me estaban esperando, dije, bueno, pues este es el momento. Es el momento. Entonces, al final del 17 me volví. Y volver a casa, ¿no? Sí, 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 Bueno, que ya a de un una lado vida para otro. mucho más cómoda, sin dudarlo. Es Así. decir, en la época de Aquaes pasaba media semana o más viajando de un sitio a otro. Entonces, la vida en Logroño es mucho más cómoda, no cabe duda. Y te vas de Madrid, que sí, a lo mejor te gusta mucho Madrid, pero a lo mejor la gente que somos más de provincias nos agobia tan grande. O tú ya te llegaste ¿Sabes? No, a yo acostumbrar. no me adapté a Madrid, pero es que lo que pasaba es que yo no estaba en Madrid. Eh, yo llegaba a Madrid el domingo por la noche, en coche, porque encima de Logroño ir a Ah, claro. Madrid no es fácil. Las comunicaciones de Logroño lo que tiene es que estamos muy mal situados, no es como Zaragoza. Entonces yo llegaba el domingo por la noche, el lunes estaba en la oficina, algunas semanas también el martes, y el martes por la tarde ya me iba a algún sitio. Y el jueves acababa en la oficina de Zaragoza, que dormía en casa en Logroño, el jueves por la noche dormía en Logroño, el viernes iba a la oficina de Zaragoza y volvía otra vez a Logroño. Entonces, realmente yo es que en Madrid estaba muy poquito, con lo cual no llegué a adaptarme a Madrid, pero tampoco me pesó especialmente Madrid. Poco te hacía falta. Vale, pero estuviste años, ¿eh? Para hacer todo. Más kilómetros harías Sí, muchos que el kilómetros, sí. baúl de la Piquer. Sí, sí. Bueno, muy bien. Oye, pues muy interesante. Tu etapa profesional ha sido un sin vivir, ¿eh? Oye, y un poco entrando en el consorcio, que es donde estás ahora, donde en principio vas a estar ahí como poco un par de meses más o tres, ¿no? Digo yo. Efectivamente. Bueno, oye, ¿cómo se gestiona? Cuéntanos un poco cómo es el día a día del consorcio. Me comentabas el otro día pues eso, hoy en concreto has estado con la consejera. Cuéntanos cómo es el funcionamiento del consorcio, cuáles son un poco vuestras encomiendas, que si tenéis que ir por los ayuntamientos, en fin, cuéntanos cuáles son los actores clave también. A ver, el consorcio, nosotros lo que hacemos es prestar servicios que casi todos son de competencia municipal. En algún caso están asumidos, por ejemplo, el desarrollo del plan director, tanto de abastecimiento como de saneamiento, están asumidos por el Gobierno de La Rioja. Entonces nosotros lo que hacemos es ejecutar las inversiones y prestar los servicios tanto de desarrollo del plan director de abastecimiento como del plan director de saneamiento como del plan director de residuos en lo que a residuos municipales se refiere. Entonces, esa lo hacemos en general por atribución municipal. En algún caso, por ejemplo, esas competencias del Gobierno de La Rioja, la ley atribuye determinadas cosas al Gobierno de La Rioja y dice directamente que las gestionará a través del consorcio. Es decir, que en algún caso tenemos alguna competencia que nos viene marcada por ley, pero la mayor parte son atribuciones de los ayuntamientos. Entonces, bueno, pues es importante que los ayuntamientos, nuestra relación con los ayuntamientos es intensa. Nos parece importante que tengan información puntual de los servicios, que son servicios suyos, y que además colaboren en la vigilancia. Nosotros somos pocos y no podemos llegar a esa vigilancia total de si hoy se ha recogido este contenedor en no sé qué pueblo. Eso necesitamos que los ojos de nuestros ojos de seguimiento del contrato sean los del propio ayuntamiento. Por eso la relación con los municipios yo entiendo que es importante y es importante cuidarla. Claro. Sin embargo, también es verdad que para los ayuntamientos, teniendo en cuenta también el tamaño de ayuntamientos que tenemos nosotros,
un servicio que más o menos les funciona, para ellos no es un problema y entonces eso conduce a una desafección prácticamente total. Entonces nos cuesta mantener esa colaboración y que sientan el servicio como suyo, eso realmente nos cuesta, ¿no? Hay que tener en cuenta que en muchos ayuntamientos la única persona que hay es el alcalde. Entonces el alcalde se tiene que encargar de todo. El alcalde es el que te avisa de si hoy no han pasado los del contenedor, de si, oye, ojo, que el camión este le ha pegado una esquina y te va a llamar la señora porque no sé qué, oye, que se me ha desbordado este colector, ven a echarle un ojo a ver qué opinas de qué vamos a tener que hacer. Entonces, para él lo que te digo, si el servicio más o menos funciona, te llamo cuando tiene un problema, pero si no, si más o menos funciona, eso de Nada. pretender que haya una colaboración siempre y que lo sientan como suyo, pues eso cuesta un poco, ¿eh? No te voy a decir que no. Entonces, para nosotros es un reto y bueno, pues en ello estamos. En todo caso, pues el consorcio funciona yo creo que de manera muy autónoma respecto a los ayuntamientos. Una vez que nos delegan la competencia, nosotros contratamos y prestamos los servicios pues en base un poco a lo que hemos pactado con ellos que quieren, es decir, en recogida, por ejemplo, y de, oye, pues los contenedores, dinos tú dónde los quieres poner, dinos tú qué frecuencia consideras que quieres y en función de eso vas a pagar. Si tienes más contenedores vas a pagar más, si quieres más servicio vas a pagar más, defínelo tú. Ya, ya. Pero en cambio, el tema del agua, supongo que tendréis algo un poco más estandarizado, ¿no? Por ejemplo, la gestión de una depuradora, eso será en todos sitios igual. Ahí no entra tanto el ayuntamiento. Eso es, en ese además, como te decía, cuando se constituyó el consorcio, La Cristicana. nunca, no había ni una depuradora, ahí las depuradoras los ayuntamientos nunca las han considerado suyas. Entonces, esas han considerado siempre que eran nuestras y el problema es tuyo y tú sabrás cómo lo haces y entonces ahí la participación del ayuntamiento es muy pequeña. Es decir, que si les llega algo de confederación, inmediatamente llaman y dicen, oye, ¿esto que me piden qué es? ¿Te lo paso? Dice, sí, pásalo. Y no, en ese caso, en el caso del abastecimiento, sí, en el caso del abastecimiento, nosotros abastecemos de agua en alta a 70 municipios, y en eso sí, claro, eso ahí sí que les importa mucho más, pero mientras tengan garantía de agua en calidad y en cantidad en su depósito, tampoco creas que se preocupan mucho más. La distribución en baja les corresponde a ellos, en todo caso. Y eso no lo hacéis vosotros nunca, Nosotros en baja no hacemos nada, nosotros lo nunca. hacemos en alta, Ni en tampoco abastecimiento. contadores, ni Ni nada de nada. contadores, nosotros les cobramos por el agua que entra en depósito, en el caso del agua potable, y Y ya está ahí. ellos verán cómo se las gestionan para Eso tener es, a partir de ahí ellos lo ese gestionan, dinero. los más grandes a través de concesiones con empresas privadas y bueno, nosotros además en abastecimientos solo podemos gestionar, por definición estatutaria, abastecimientos supramunicipales. Es decir, si un abastecimiento fuera, incluso la parte de alta, de un único municipio, ahí no podemos entrar nosotros. Solo entramos cuando es una red que abastece a muchos pueblos, ¿no? Y ahí hasta depósito, como te decía. Vale, vale. Vale, pues interesante. Oye, ¿y cómo es la gobernanza del consorcio? ¿Cuál es su relación con el gobierno de La Rioja para asegurar esa coherencia política y que cuando cambie, si cambia de color, no afecte al consorcio? A ver, en cuanto a gobernanza, los órganos de gobierno del consorcio serían tres. Sería, pues, por un lado, el presidente, de menor a mayor, digamos, en rango. Ujú. El presidente, la Junta de Gobierno y la Asamblea. El consorcio en este momento, tú decías antes que lo habían constituido en su día 109 ayuntamientos, era voluntaria la adhesión. A los 3 años ya teníamos 172 de los Hola. 174 y desde el año 2012 están todos. Es decir, en este momento los miembros del consorcio son el Gobierno de La Rioja y los 174 municipios. Todos ellos tienen un representante en la Asamblea General. ¿Mm? Y la Asamblea General eh, evidentemente con voto ponderado, no tiene el mismo peso Claro. Logroño que un pueblo de 30 habitantes. Hay un voto por cada 500 habitantes o fracción. ¿Mm? Entonces, eh, todos ellos tienen un único representante en la asamblea, incluido el gobierno de La Rioja. Entre todos los ayuntamientos tienen el 60% de la asamblea y el gobierno de La Rioja el otro 40%. El 40. ¿No? ¿La asamblea qué hace? La asamblea aprueba los presupuestos,
tiene las funciones de mayor calado, digamos. Aprueba la plantilla, aprueba la cuenta general del ejercicio, aprueba las directrices de gestión de los servicios consorciados, ese tipo de cosas. Es decir, se reúne solo 2 veces al año, una vez para aprobar el presupuesto y otra para aprobar la cuenta general. Y poco más. Es más o menos lo que sería el pleno en los ayuntamientos. Y luego elige a los representantes de la Junta de Gobierno. La Junta de Gobierno son 7 miembros, de los cuales uno es el presidente, 4 son en representación de los municipios y los otros 2 en representación del Gobierno de La Rioja. Y el presidente es, por definición estatutaria, el representante del Gobierno de La Rioja en el consorcio. Entonces, de alguna manera, al ser la presidencia del Gobierno la presidencia del consorcio, perdón, el representante del Gobierno de La Rioja, esa coherencia que tú dices estaría asegurada. Además, da la casualidad que el presidente del consorcio es, por estructura del propio Gobierno de La Rioja, el director general competente en materia de calidad ambiental y recursos hídricos, con lo cual es la persona que tiene bajo su paraguas las políticas de residuos, de abastecimiento y de saneamiento en el Gobierno de La Rioja, con lo cual esa coherencia de alguna manera estaría Está. garantizada en cuanto a que la cabeza es la misma. Pero por otro lado, es que tampoco sería tan importante esa coherencia porque nosotros, nuestra función es desarrollar los planes directores que aprueba y establece el Gobierno de La Rioja. Con lo cual, nuestra línea de actuación la marcan esos planes directores. Entonces, nosotros tenemos que seguir lo que haya planificado el Gobierno de La Rioja. Entonces, en realidad, yo creo que es fácil la coherencia de las políticas y, Y el y la funcionamiento. compatibilidad y el funcionamiento con el Gobierno de La Rioja, la coordinación con el Gobierno de La Rioja, yo creo que es fácil. Digamos, esa planificación tiene que tener obviamente coherencia con con el presupuesto. Entonces, claro, si el gobierno de La Rioja pretende unas cosas, pero en la asamblea los presupuestos van por otros tiros, ¿eso cómo se resuelve? ¿O ese caso no se ha dado nunca Bueno, a ver, porque todo el mundo sabe lo que hay? sí, pues en ese caso no se ejecutará lógicamente la planificación, es decir, se retrasará la planificación. Eh, Pero no en interesa. inversiones, las inversiones realmente a nosotros prácticamente, ahora hemos empezado nosotros a hacer inversiones con recursos propios, pero hay que tener en cuenta que el consorcio recursos propios, salvo que los obtenga de algún otro sitio, no va a tener. Es decir, nosotros a los ayuntamientos les cobramos por los servicios que les prestamos. Como en esas tarifas por los servicios que se presta se incluye una componente de amortización, eso va generando una cierta caja, pero una caja no muy grande. Entonces, el resto de inversiones las hacemos con subvenciones generalmente del Gobierno de La Rioja o fondos que podamos captar nosotros de fondos europeos o algo por el estilo. Con lo cual, funcionamos por unos convenios con el Gobierno de La Rioja en el que anualmente nos dice, oye, te doy esto, ¿qué vas a hacer? Pues mira, de las actuaciones del plan director, las primeras son estas 3. Pues me da para hacer estas 3. Que este año teníamos que hacer 2 más, pero no hay dinero, pues hacemos estas 3 y iremos siguiendo en los años siguientes con la planificación. ¿Sí? Es decir, entonces, bueno, esa tensión con la Asamblea no hay. Cuando la Asamblea aprueba el presupuesto, tiene en el capítulo de gastos estos gastos en ejecución de inversiones que vienen financiados con estas partidas de ingresos previstas de ingresos del Gobierno de La Rioja. Se unen los hilos y ya está. Eso es. Que has comentado que de vez en cuando cazáis algún tipo de subvención o de, entiendo, o de dinerillo, ¿no? Para, como por ejemplo entiendo que los PERTES que habéis obtenido en esta última convocatoria. ¿Cuáles son? Háblanos un poco de esto de los PERTES y ya de paso cuéntanos un poco los principales proyectos que tenéis en marcha y que estáis impulsando en el tema de tratamientos de aguas y gestión de residuos, claro. Bien, en cuanto a lo de los PERTES que me comentas, pues como todos concurrimos a las convocatorias estas del PERTE de digitalización del agua, concurrimos a la primera y bueno, pues tuvimos éxito y nos dieron pues prácticamente 6 millones sobre un proyecto de 7,5. Nos dieron prácticamente 6 millones y estamos desarrollándolo, un proyecto de digitalización de todas nuestras instalaciones. Ese proyecto lo hemos querido completar en la tercera convocatoria. Hemos presentado también un proyecto
con otros 2 millones de euros para completarlo un poco más en base a las nuevas normativas que han salido de los sistemas integrales de gestión de los sistemas de saneamiento, pues irnos preparando un poco más en esa línea, temas de autosuficiencia energética, también prepararnos más en esa línea, cosas que en la primera convocatoria no encajaban y sin embargo en estas últimas sí han encajado y bueno, lo hemos solicitado, ya veremos cómo va. El objetivo pues está claro, es dotar de sensórica y tener más información en tiempo real que nos permita una gestión más eficiente y ganar pues tanto en resiliencia como en transparencia. Es decir que eh, por otro lado, también estamos trabajando de manera muy importante en nuevas infraestructuras y en este caso yo creo que hay un sistema de abastecimiento muy importante que lo hemos licitado hace poco y se ha adjudicado recientemente. Yo creo que estos días se firma el contrato de lo que es la primera fase de ese sistema de abastecimiento. Van a ser unos 70 millones de inversión global, de los cuales esta primera fase que adjudicamos son 40 y que va a abastecer a unos 70.000 habitantes. Entonces, bueno, pues estamos también trabajando en infraestructuras importantes. Y en materia de residuos, pues también hemos tenido acceso a los PERTES, Mm. el PERTE de economía circular, pues ha dado bastante dinero para todo lo que ha sido la implantación de la recogida selectiva de fracción orgánica. Es decir, desde enero del 2024 era obligación legal que todos los ayuntamientos contaran con recogida selectiva de una nueva fracción, en este caso los bioresiduos, y había bastantes ayudas tanto para lo que era la propia implantación como para las campañas de información y sensibilización al ciudadano. Bueno, pues ahí hemos tenido apoyo también para la adecuación de las infraestructuras y en el último reparto en conferencia sectorial pues nos dieron otros 12 millones de euros para la ejecución de una nueva planta de envases y estamos en ello. Es decir, que en realidad son años complejos por esta vorágine de inversiones que se ha movido en torno a los fondos. Pero bueno, creemos que seremos capaces de salir de ello. No, seguro, 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 seguro. Oye, y cuéntanos algún proyecto concreto que vayáis a poner en marcha o que ya esté en marcha para eso, para mejorar la eficiencia, a lo mejor de estos PERTE, o bueno, de lo que quieras. Alguno en concreto que nos digas, y este me parece que es súper interesante. Bueno, tampoco, a ver, al final todos hacemos lo mismo, es decir, los proyectos estos de digitalización casi todos han sido pues de sensorizar instalaciones y de crear Bueno, una hay una tema de plata. gemelos también por ahí, Eso ¿eh? es, también hemos metido, eso es, en las depuradoras grandes, en todas se han metido gemelos digitales, hemos metido también un sistema de gestión del mantenimiento asistido por ordenador, ya con el modelo ejecutado en BIM y asociado toda la gestión de activos a esos modelos en BIM. Eh, bueno, yo creo que va a suponer una revolución total respecto a lo que estábamos haciendo. Pasábamos de una etapa en la que todo se hacía a mano a una etapa en la que se va a ser, yo creo que sin duda va a ser un cambio tecnológico muy sustancial. Estamos en este momento desarrollando los modelos de todas las grandes depuradoras y luego para las pequeñas, un modelo digital simplificado, un gemelo digital simplificado que permita una parametrización que nos permita, bueno, pues las utilidades que puede tener un gemelo en una instalación ya más pequeña, que no va a ser el tener que prevenir tantas cosas como puede ser en una instalación más grande. Pero sí, sin duda en eso estamos avanzando. También se está trabajando en otro proyecto de digitalización en materia de residuos que creo que va a ser también bastante interesante. Y por otro lado, pues es que en residuos hay que hacer unos cambios bastante importantes en los procesos de tratamiento porque mm, en aguas el cambio normativo no se ha producido hasta ahora. Los cambios normativos es la nueva directiva de tratamiento de aguas residuales urbanas que sin duda va a implicar también cambios en los procesos de tratamiento muy importantes y cambio incluso en los enfoques de muchas cosas. Es decir, los alivios que hasta ahora pues de alguna manera eran unas aguas de las que nos desocupábamos y las aguas de tormenta que también, pues de alguna manera nos desocupábamos, pues ahora va a haber que gestionarlas y todo el tema de los tratamientos cuaternarios, pues sin duda va a ser, pero es un reto que todavía, al que no nos hemos enfrentado todavía. La directiva es muy Mm. reciente, es de hace un par de meses y estamos pensando cómo lo vamos a abordar. En el caso de los residuos ya no es así, estamos hablando de unas directivas que
son del año 2018, que han sido traspuestas al ordenamiento nacional en el año 2022 y que ya tenemos unos plazos bastante perentorios, unos para el 2025, otros para el 2030, otros para el 2035, y que nos obligan a una concepción distinta de los procesos de tratamiento. Y en esas guerras estamos. O sea que la de residuos, la del 2025, ya tenéis que estar con los dientes apretados con esa, ¿no? Ya esa no Sí, la queda. del 2025, a nosotros no, los objetivos del 25 a nosotros no nos venían mal. A partir del 27, que hay un cambio en el método de cálculo, a partir de ahí ya tendremos graves problemas. Y ahí sí que necesitamos que la planificación de residuos del Gobierno de La Rioja lo aborde y nos diga hacia dónde tenemos que avanzar. Pues mira, los retos vienen bien para que la gente no se quede tranquila, ¿no? Que haya un poco así de tensión. Oye, cuéntanos un poco, ¿cuál es el futuro que ves en los planes, el futuro un poco del consorcio? ¿Cómo ves que va a evolucionar? ¿Cómo se va a adaptar a estos nuevos retos futuros? Y un poco cómo va a ser la gestión del agua y los residuos en La Rioja, ya un poco por terminar con la etapa las preguntas del consorcio. Pues yo creo que todo va a seguir funcionando un poco en la línea de cómo está funcionando. Es decir, yo creo que el consorcio eh, puede seguir siendo un instrumento muy útil para el desarrollo de las políticas tanto de aguas como de residuos del Gobierno de La Rioja, y el Gobierno de La Rioja será el que, como te decía, tenga que definir en sus planes directores las prioridades que establece para poder cumplir todos esos nuevos obligaciones y trasladarnos a nosotros todos esos retos. Entonces, el consorcio como tal, planes a largo plazo no tiene, porque tiene que ser el desarrollo de esos planes que elabore el Gobierno de La Rioja. Eso no quita para que, lógicamente, pues nosotros colaboramos en la redacción de esos planes y estamos ya trabajando con la gente del Servicio de Residuos del Gobierno de La Rioja y con la gente del Servicio de Gestión de Recursos Hídricos, en lo que va a tener que ser esa planificación, qué nuevos programas hay que abordar, qué nuevos retos tendremos que tener en cuenta y cómo eso va a suponer pues un incremento de recursos que hay que dedicar a estos servicios. Y ahí va a estar yo creo que el mayor reto. El mayor reto va a estar en cómo, para cumplir esas nuevas exigencias normativas, cómo se obtienen los recursos. Sin duda, una parte muy importante va a tener que venir vía tarifa, es decir, de los usuarios lo van a tener que pagar, pero bueno, igual también de otro tipo de sitios se tienen que derivar recursos para el cumplimiento de todas estas nuevas normas. Por otro lado, yo creo que para que el ciudadano entienda que estas cosas le van a costar más dinero, pues tenemos que ser muy transparentes en la gestión y tenemos que ser eficientes, tenemos que poder demostrar esa eficiencia. Y yo creo que los proyectos de digitalización que tenemos en marcha nos van a poder ayudar a eso, a poder trasladar al ciudadano, que el ciudadano tenga acceso y que vea, oye, que las cosas se están haciendo bien y esto tiene un coste. Está claro. Está claro que por ahí van los tiros. Juan José, esta primera parte donde nos hemos centrado un poco en el consorcio, en ti mismo, que nos has contado un poco tu vida, en las otras partes donde has estado, que lo vamos a terminar ya. Solo quiero que pienses si queda alguna cosa por comentar, te queda algo en el tintero, crees que falta algún dato para completar lo que ya has dicho. Ahí siéntete libre para comentarlo, el micrófono es tuyo. Yo creo que no, que llevamos ya hablando un U- rato largo de muchas cosas y además Una de horita, cosas sí. de poca, es decir, que al final son cosas todas como muy locales, muy mías. Entonces no creo que haya nada más que insistir aquí, ¿eh? Perfecto, hombre, a menuda, con lo que tú has hecho, yo creo que ha quedado claro y además ha sido muy interesante el recorrido. Y que no conocíamos, no había pasado nunca por aquí nadie que estuviese en un consorcio, con lo cual eres el primero y nos tenías que contar un poco qué es un consorcio, porque habrá gente que no sepa lo que es, y nos has hecho una tournée muy, muy interesante. Te No, lo pues agradecemos, Juan José. un matiz, un consorcio Venga. es lo mismo que una mancomunidad, solo que pueden participar órganos de diferente naturaleza. En una mancomunidad solo pueden participar entidades locales. Entonces, en el momento que participe un ente de otra naturaleza, en este caso el Gobierno de La Rioja, o la Confederación, o quien sea, ya tiene que ser un consorcio, ¿eh? Lo que es Pero una eso es, mancomunidad.
Eso es. Luego, es verdad que hubo una ley, la ley de reorganización de la administración, que modificó el régimen jurídico de los consorcios y que les ha les ha hecho la vida un poco más complicada a los consorcios. Pero bueno, vamos Para a que no dejarlo. relajéis, para que no Eso es. relajéis, Juan José. Si no, bueno, vale, pues visto ya lo visto, ¿te parece que te haga un par de preguntas para terminar esta primera parte antes de entrar en la pregunta de la inteligencia artificial? Que me parecen relevantes porque, bueno, una persona de tu experiencia que nos cuente un poco cómo me gustaría que nos contaras cuáles son los principales retos que crees que enfrenta el sector del agua en la actualidad. ¿Cuáles son esos retos que nos van a venir y que, bueno, vosotros os van a llegar y que ¿qué vista tienes tú de esto? A ver, yo creo que no son muy diferentes a los que hemos estado comentando, ¿eh? Es decir, yo creo em, que el sector del agua, los servicios tienen que ser, por un lado, cada día más eficientes. Es evidente que no podemos llegar a unas situaciones de tensión hídrica diciendo que perdemos el 50% del agua. Es evidente que tenemos que ir a servicios eficientes, para eso tenemos que ir a servicios profesionalizados, tenemos que ir a hacer otras cosas de lo que estamos haciendo. Tiene que haber una gobernanza clara del sector, que no la hay probablemente en este momento. Tenemos que tener servicios también cada día más resilientes, es decir, probablemente el cambio climático lo que nos va a introducir es una variabilidad mayor en nuestras fuentes de recursos, que nos va a obligar a analizar los servicios de otra manera, servicios, como te digo, más robustos, más resilientes. Probablemente tengamos que meter en la ecuación otros recursos no convencionales, como que sean, es decir, pues las aguas regeneradas probablemente es un reto importante a futuro. Va a haber el cumplimiento normativo, tanto en lo que se refiere a la directiva de calidad o la nueva legislación de calidad, como a la nueva directiva de tratamiento de aguas residuales urbanas, nos va a exigir recursos y nos va a exigir nuevas infraestructuras también. Entonces yo creo que tenemos retos importantes en el sector que no son muy diferentes a los que hemos estado hablando de los retos que enfrenta La Rioja, ¿eh? Y partiendo además de un déficit de inversión significativo, como viene reclamando AEAS siempre, en lo que a mantenimiento y renovación de infraestructuras se refiere. Si a esto le añadimos que vamos a tener que hacer muchas más, pues no sé yo si ese déficit que ya tenemos de inversión ahora no se va a agravar, ¿eh? Y ese va a ser el gran reto. Está claro en fin, nada que objetar. Como matiz, sí que es cierto que has comentado exclusivamente lo de la regeneración, ¿no? Lo de la reutilización de las aguas, que eso es clave. Pe- Exactamente, pero claro, a nosotros no nos afectan en las aguas desaladas, ¿no? Porque claro, el mar nos cae un poco lejos. Pero sí, sí, esas dos son, yo creo que son, lo comentáis todos, pero estoy más convencido. Así que compartimos todo lo que has comentado. Y oye, ya para finalizar, te pediríamos si puedes darnos una anécdota interesante o lección aprendida, que también nos vale, ¿no? A lo largo de tu carrera, que haya dejado una marca duradera en tu enfoque profesional y si puedes darnos también tu hábito de oro, ese que consideras más importante para tu éxito diario. A ver, como no sé, casi es un poco todo lo mismo, no sé. Es decir, como lección aprendida, yo te diría que el éxito de un proyecto o de una organización solo se puede lograr si consigues involucrar al equipo. La clave del éxito está en el equipo y eso hay que tenerlo claro. Y entonces, si te toca liderar el proyecto o liderar la organización, es fundamental que consigas tener un buen equipo al lado. Entonces, como hábito, pues yo creo que como hábito de oro, todo aquel hábito que pueda ayudarte a motivar al equipo, a formar ese equipo, todo eso va a ser básico. Y eso en el sector público es especialmente complejo, porque formar equipos en la administración no siempre es fácil, ni motivar es fácil. Es decir,
el gestor público no suele tener en su mano ni el palo, ni la zanahoria, ni muchas otras posibilidades de motivación. Entonces, pues toca esforzarse un poco más, pero yo creo que es básico entender como lección aprendida que el trabajo en equipo, si quieres el éxito tiene que ser del equipo, no puede ser de una persona. Qué bueno, y además hiladas las dos, ¿eh? Una cosa te ha llevado a la otra. Muy bien, y qué razón tienes. Yo no me cabe la menor duda que cuando el equipo no funciona, el proyecto no funciona tampoco. Pues muy bien, Juan José, esto te agradezco esta primera parte. Ahora ya sabes que en este podcast, como buen oyente que eres de este podcast del agua, no está solo este locutor, tenemos también una inteligencia artificial que se encarga un poco de velar porque no se quede nada en el tintero y siempre sé que nos ha quedado algo en el tintero. Así que ahora le dejo el micrófono, le dejo el asiento y es ella un poco la que gestiona esta pregunta especial, ¿no? Entonces, bueno, a ver qué pasa. Venga, vamos a ver qué nos dice. Hola, don Juan José. Soy Laura, la copresentadora de El Podcast del Agua. Ha sido un verdadero privilegio escuchar a don Juan José Gil en este espacio. Me ha impresionado profundamente la claridad y la entrega con la que ha compartido su conocimiento. He estado muy atenta a todas las respuestas que ha proporcionado en la entrevista con Daniel, y he notado que ha compartido información fascinante. Sin embargo, me gustaría plantear una pregunta adicional que aún no ha surgido en la conversación y que, si lo permite, me gustaría hacerle como inteligencia artificial. ¿Está listo para ello? Don Juan José, con su vasta experiencia gestionando recursos hídricos en diferentes administraciones y considerando los desafíos actuales del cambio climático, ¿qué consejo práctico daría a los gestores de agua del futuro para equilibrar la innovación tecnológica con la sostenibilidad ambiental, asegurando así la resiliencia de nuestras comunidades frente a la creciente escasez de agua? Le agradezco mucho su atención y estoy deseando escuchar su respuesta. Hasta luego. Gracias, Laura. La pregunta que planteas es interesante, pero sin duda es compleja de responder de manera breve porque introduces en la pregunta lo que habíamos comentado que son pues casi los grandes retos del sector, la innovación, la sostenibilidad y la resiliencia. Los metes todos en la misma pregunta. Y encima eso lo ligas con el cambio climático, que es efectivamente lo que va a complicar todavía más. Los efectos del cambio climático pues son cada día más, parecen más evidentes y al sector le suponen desafíos sin duda importantes. Además, según las previsiones, España será uno de los países más afectados por el cambio climático. Entonces, esto nos va a afectar sin duda a que tendremos que considerar, pues, por un lado, cambios en los regímenes de precipitaciones, tanto en cantidad global como en distribución especial y temporal, y que va a haber una disminución en la disponibilidad de los recursos convencionales. Entonces, esto nos lleva otra vez a volver a lo que ya hablábamos de la necesidad de meter en la ecuación a los recursos llamados no convencionales, las aguas regeneradas y las aguas desaladas, con lo cual un consejo sin duda para los gestores del futuro es que estas aguas para ellos van a ser importantísimas. Nosotros nos hemos podido olvidar en muchos casos de ellas, ya no tanto, es decir, últimamente, por ejemplo, en Cataluña en estos últimos años han hecho sus planes y han contado, han visto la necesidad que tienen de contar con estas aguas, pero los gestores del futuro lo van a tener que tener en cuenta en todo caso. Creo que eso de todas. Pero por otro lado, aparte de esa disminución de los recursos, se va a producir también una variabilidad en la disponibilidad y eso va a obligar a infraestructuras más robustas. Entonces, esa ejecución de infraestructuras más robustas y resilientes, desde el punto de vista de la garantía, también va a ser otra necesidad o otro consejo para esos gestores futuros. Es decir, que van a tener que buscar unas infraestructuras más robustas y a la vez meter en la ecuación todas esas aguas, digamos, no convencionales. Por otro lado, también probablemente por esa variabilidad va a ser básico la interconexión entre sistemas. Lo que pasa es que ahí
igual nos encontramos con un problema y es que nuestro sistema concesional no está muy preparado para eso. Es decir, tú tienes una concesión y la tienes desde un punto determinado. Y sin embargo, a futuro es probable que estos sistemas de abastecimiento tengan que tener muchas captaciones en muchos sitios, incluso en cuencas distintas, de las que en unos momentos determinados puedan coger todas las aguas de un lado o todas las aguas de otro o algo por el estilo. Y eso, como digo, pues habrá que preverlo en los sistemas organizativos, con lo cual, pues los gestores del futuro van a tener que buscar soluciones, tanto desde el punto de vista de infraestructuras como de gobernanza, que aporten robustez a esos sistemas, que aporten resiliencia a esos servicios, porque no va a quedar otro remedio que hacerlo así, ¿eh? Pues efectivamente, además no lo dices tú, lo dicen todos los que han pasado por aquí. Recuerdo uno de los invitados, Vicent Palmero, que es de Nordic Water, que comentaba, decía, bueno, dice, todos sabemos cómo está la situación, todos sabemos cómo está el sector y todavía se están construyendo depuradoras que no tienen terciario. Vamos a empezar también ahora. En el futuro lo vamos a empezar a preparar ya, que decía él. Bueno, pues esto, Juan José, me parece que la respuesta le va a valer perfectamente, habrá quedado completamente satisfecha y ya sin más vamos a pasar a las dos últimas preguntas que a mí se me ha pasado volando. Vamos a pasar a las dos últimas preguntas del cuestionario y la primera de ellas es: Juan José, ¿a quién crees que debemos entrevistar en este podcast por ser una gran persona que tiene unos altos conocimientos en el sector del agua y es un gran referente? Te digo una, pero me puedes decir todas las que quieras, ¿eh? Es más, te agradecemos que nos digas muchas. Pues no es fácil elegir uno, con lo cual te diré alguno más de uno. Perfecto, Y te elegiré amigos y conocidos porque me es más fácil, evidentemente. mejor aún. En primer lugar, y porque estamos en un sector que igual está todavía bastante masculinizado, pues te propondría un gran referente femenino como es Belén Benito, la directora de operaciones del canal. La conoces, me Canal. imagino, ¿no? Sí, sí, ha salido en la televisión hace poquito. Efectivamente, ahora está es Que, muy popular, está muy de moda. que La lo han hizo muy bien. entrevistado la semana pasada en todas las televisiones a raíz de la Entrevista con Broncano. a eso también en la revuelta efectivamente salió también, a raíz de la gestión que se hizo de los embalses en la Comunidad de Madrid en los últimos episodios de lluvias, y que con eso se evitó el- las inundaciones en la Comunidad de Madrid. Está bien que en el sector alguna vez seamos noticia por hacer las cosas bien y no solo Por hacerlo bien, sí, sí, cuando hay sí, sí. problemas. Entonces Belén, yo creo que es Efectivamente. una persona excepcional, un ingeniero de caminos con una larguísima trayectoria, primero en la empresa privada. Yo la conozco de su época de Infilco. Ella fue la directora Mm, comercial de Infilco en los años de Infilco antes de Acciona, es decir, Acciona, sí, sí. que antes de... Y después ya lleva muchísimos años también en el El canal, canal. ¿eh? Yo creo que es un gran referente al que podías entrevistar. Sí, sí, ya está, apuntada. Más, venga, cuéntanos Otro, más. por ejemplo, pues Asier López, no sé si a este lo conoces, ahora es el director general de la Agencia Vasca del Agua. Es una persona, un ingeniero también con una larga trayectoria de ejercicio profesional en el Consorcio de Aguas de Bilbao-Vizcaya, primero en puestos base de técnico puro y después en el área de explotación, como me parece que es director de explotación o algo por el estilo. Ha sido una persona muy activa en los grupos de trabajo de AEAS, uno de los grandes especialistas en gestión de olores. Y yo creo que combina una labor técnica muy importante con una labor también directiva importante. Creo que puede ser otra persona interesante. Además, empezó en gestión de residuos precisamente aquí en el consorcio cuando empezó a trabajar, y por eso tengo muy buena relación con él, y Qué por eso bueno. te lo, te lo apunto. Pues Eh, perfecto, apuntado a Belén Asier. pues también, como hemos hablado mucho de Aquaes en esta entrevista, que ha salido muchas veces, pues casi por alusiones, digamos, al actual director técnico de Aquaes. También es una persona que lleva muchísimos años en el sector del agua. Eh, Primero estuvo en la empresa privada, después estuvo en Acuaduero, después en Acuanorte, y en Aquaes, en la época que estaba yo, era el director de proyectos y contratación, y después asumió toda la dirección técnica, Jerónimo Moreno,
yo creo que sería otra persona que podrías entrevistar y que te podría contar cosas muy interesantes de toda la gestión que están haciendo en este momento, que en este momento Aquaes tiene un volumen de inversión altísimo, mucho mayor que el que ha Mira, tenido en toda su historia. qué Y bueno, está haciendo unas obras además muy, muy importantes. qué Te podría bueno. decir más, pero yo creo que con estos tres casi te Van lo bien, sí, sí, dejamos. sí, sí. No, 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 van muy bien y si no te lo pediré, como se dice ahora, por privado. Así Vale, que muy bien, muchísimas gracias y a tanto a Belén como a Sier como a Jerónimo, si quieren participar en el podcast del agua, que espero que sí, pues los verás por aquí en un poquito tiempo. pues sin Pues duda los tres te contarán cosas muy interesantes, seguro. estoy convencido, porque el currículum lo tienen. Pues muy bien, Juan José, si te parece, te lanzo la última pregunta para que te puedas ir si quieres incluso a comer, que ya son horas. Oye, Juan José, danos un consejo, dales un consejo a los jóvenes que están entrando en el sector, el que te hubiera gustado que te hubieran dado a ti un poco como bienvenida. A ver, yo creo que lo primero es transmitirles ilusión y futuro. Es decir, el sector del agua es un sector, primero que atrapa, es decir, que yo creo que el primer consejo es que se metan en el sector porque el sector es un sector el trabajo es interesante, que atrapa, como decíamos antes, y que además tiene un futuro ilusionante. Oía hace poco que en 50 años, sectores que hoy ocupan a más del 50% de la población serán irrelevantes totales o habrán desaparecido y que la actividad se generará, el 50% de los nuevos empleos estarán en sectores que hoy prácticamente desconocemos. Pues yo creo que el sector del agua no será uno de estos. El sector del agua es un sector que tiene un futuro claro, que tiene un futuro, por supuesto, con innovación, pero en el que trabajo no te va a faltar. Es más, cuanto más retos tengamos y el cambio climático introduce retos realmente importantes, pues más importante será la labor la labor técnica, la labor profesional en el sector. Con lo cual yo lo primero transmitiría esa ilusión en el futuro y una confianza en ese futuro. Y como consejo, pues poco más que le echen ganas, que se esfuercen en aprender, que se esfuercen en trabajar y que es un sector que les va a gustar, que les va a resultar gratificante y que sin duda les va a parecer que ha merecido la pena. Pues sí, y además a lo mejor las cosas no son como en los influencer o algo así, pero este es un sector donde de verdad se nota, ¿no? Haces cosas por la gente, les das agua de calidad, haces cosas por el medio ambiente, que las depuradoras funcionen, hace que los ríos vayan bien. En fin, que lo que has dicho ha sido clave. Pues Juan José, muchísimas gracias por haber estado aquí. La verdad es que se me ha pasado volando. Ha sido un placer haber tenido la oportunidad de hablar contigo y que nos contases tu vida y que nos viéramos cómo había sido de un lado para otro y que nos contases, bueno, pues cómo funciona un consorcio, que para mí eso ha sido una novedad y que me parece muy interesante. Cada palabra que has dicho ha sido una inspiración y que el sector que debe de continuar y que tiene mucho futuro. Eres un referente en el sector del agua y personalmente para mí, como te decía, ha sido un honor poder contar contigo en el podcast del agua. Gracias a ti y a David por habernos puesto entre medio, por lo que haces y por la pasión con la que lo haces. Así que espero que no sea la última vez que coincidamos y te agradezco mucho que hayas pasado por el podcast del agua. Pues gracias a ti, porque el placer también ha sido mío y la verdad es que ha sido un rato muy agradable. Pues como hacemos últimamente con la gente que viene por el podcast del agua, esto, Juan José, es para ti. Gracias. Muchas gracias y nos vemos. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que hayas disfrutado con la apasionante entrevista que le hemos realizado a Juan José Gil Barco. Si te ha gustado, dale a me gusta y comparte este episodio con la gente que creas que le puede interesar. Y te veo en el próximo episodio. Ha sido un placer y namaste.